Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos. Nunca puedo yo dar un intro de manera decente, lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, iVasor. En Totodile. Ya, escuchen nuestro podcast, es el episodio 93, amigos. Si de verdad llegaron hasta aquí, ya saben cuál es el pedo. Mi nombre es Sergio Villagrán y como cada semana me acompaña el primer ministro de la cotorreada, Diego Gabriel Villanueva Díaz, alias Totodile. ¿Cómo está mi cabrón en este sábado de grabación? Acabamos de ver al albiceleste pasar a cuartos de final. Acabamos de ver al albiceleste pasar a los cuartos de final del Mundial de Fútbol. Y por albiceleste nos referimos a Lionel Andrés Messi, el único que nos importa. Si no estuviera ese cabrón, de verdad me valdría turboverga Argentina. Pero como está Messi, todos vamos con Messi. ¿Cómo estás? Lo importante es que hoy también vimos a los Estados Unidos ir a chingar a su madre. Que es importante que los Estados Unidos jamás sean buenos en fútbol. Es importante que como comunidad nos comprometamos a esto. Tenemos una cosa de la que podemos estar seguros nosotros como mexicanos, y era que somos mejores que los gringos en el fútbol. Hoy ya no. Si nos quitan eso, ¿qué nos queda? No podemos ser mejores que ellos en nada más. Pero de ahí en fuera estoy muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sobreviviendo a... Hace unos 4 o 5 días tuve una de las gripas más culeras de mi vida. Hoy ya solo tengo los estragos de un poquito de tos, pero si ustedes me vieran hace 5 días dirían, no, pues ya. Bueno, ya tocaba un episodio tuyo, sorbiéndote los mocos, así como a mí me tocó por 2 episodios cuando hablamos de los Medicis. No, pero si me veías el lunes sí me dabas los santos óleos, güey. O sea, era un pedo horrible, güey. Sí, amigos, cuídense mucho, están volviendo las gripas. Digo, es la temporada, ¿no? Pero también es el hecho de que ya no estamos usando cubrebocas, casi nadie. Entonces, una de dos, o usa cubrebocas o ve preparando los santos óleos, porque pues no sabes de todas las pinches virus que te pueden dar, en una de esas es chickenpox y te mueres. Pero bueno, me da mucho gusto que estés bien, que estés contento, porque te lo voy a quitar todo en el episodio del día de hoy. Incluso la ropa. O no. Toda la alegría se les va a ir. Sí les digo, amigos, este episodio no va a ser uno... Puede que sí sea divertido, porque encontramos la manera de hacer divertidas las desgracias, pero este está horrible. Este no es feliz. Entonces, si tú, amigo, amiga, te sientes triste, pues quizás escucha este podcast y date cuenta que tu vida no está tan culera como la de la gente que vamos a contar el día de hoy. Ok. Porque esta semana cerramos nuestra trilogía sobre los imperialistas más famosos de la historia. Esos que amamos odiar y que recibieron su castigo en los pies de Harry Maguire. Los fucking ingleses. En semanas pasadas ya conocimos un poco de los acontecimientos políticos más importantes que se han desarrollado en esta isla. Y bueno, las anexiones que fueron moldeando de ser un simple asentamiento romano a, en un momento, la potencia imperial más importante de todo el mundo. Así es. Y esta semana hablaremos a detalle sobre la otra historia que luego quiere negar o tergiversar, porque como todo gran imperio forjaron su poder en someter a otros grupos. Como todo gran imperio forjaron su poder en someter a otros grupos, y los ingleses fueron probablemente los mejores en este rubro. Los OGs. No son los OGs, pero son los MVPs. Meros, los Ajá, MVPs. Los MVPs de ser unos culeros. Como conté al final del primer episodio de esta serie, toda mi curiosidad por los hechos malvados de Inglaterra inició al ver un reportaje sobre el Museo Británico, uno de los más prestigiosos del mundo. En este reportaje hablan de cómo muchas de las piezas exhibidas fueron adquiridas de manera no tan legales, como compras por debajo de la mesa o con expoliaciones hechas y derechas. Es decir, robo y apropiación por medio de la fuerza. Ok. Mataron un cabrón. Acaban de quebrarse un cabrón aquí afuera del estudio de Lechovisa, pero nosotros seguimos por ustedes. El museo ha recibido exigencias de distintos países para pues que les devuelvan su material que fueron adquiridos, ¿no? Por distintos países. Entre estos países que reclaman a Inglaterra, ¡regrésame nuestras cosas!, está Nigeria, Egipto, Grecia, India, Australia, Irak, Chile, Egipto, China, Irán, México y muchos, muchos más. Creo que dijiste 2 veces Egipto. O sea, sí le robaron mucho a Egipto. Sí, a Egipto le robaron un putero de cosas, güey.
Es por esto que me puse a investigar más sobre los cochinos ingleses, porque al igual que como cierto amigo que una vez dijo que debía documentarse para ser más racista, uno debe de estudiar sobre las cosas que va a criticar. También hay que levantarse más temprano Para ser más racista. para ser más racista desde Solo no se temprano. levanten tan temprano o van a acabar como cierto rapero. ¿Sin comentarios? No, sin comentarios. Así es. Thank you, Kanye. Perry, No, wait. Stop. that's not cool, Kanye. Kanye, stop. Just stop. Dejando esto claro, comenzamos a hablar sobre las cosas horribles que han hecho estos cabrones. Y, de hecho, tocaremos inclusive a ¿A quién? otros, a otras potencias, como que se cruzan, porque pues todo el mundo está haciendo cosas culeras. Ese chiste de tocamos me da mucha risa porque me acuerdo de Escuela de Rock, de que, Sí. de que sus hijos me tocaron a mí y les Y puedo les- asegurar. Que yo los toqué a ellos. Y la cara de asco de la mamá. ¡Oh, por Dios! Como morrito no entiendes ese chiste, güey. Y ya después dices, ese chiste no debería de estar en una película de niños. Ahora bien, como morrito no lo entiendes. Exacto. Qué está gran bien. película es Escuela de Rock, Bien güey. administrado. Como pasa también, ahora viene la época en la que van a ver esta película, en el Grinch hay un chingo de chistes de adultos, güey. Pues todo el... Ay, se le chorrió su chela. Pues como que todo el contexto del Grinch, ¿no? O sea, es un joven adulto viviendo en una capital de México, ¿no? Básicamente, pero güey, el Grinch, hay una escena al principio que me da mucha risa. Bueno, al principio, cuando Cindy Lou está investigando cómo llegó el Grinch y que las dos señoras le platican cómo llegó, Ajá, dicen que, bueno, los niños en Villaquién llegan en las cigüeñas, güey. ajá. Y su cigüeña en la escena llega cuando ella y dice, estábamos en una pequeña posada navideña. Y ves la posada, güey, y se ve desde la ventana cómo son solteros dejando sus llaves en una pecera, güey. Ajá. Estaban en una fiesta swinger las señoras, güey. Ah, por eso no saben quién es el papá Sí. del Grinch. Sí. Vaya. Ok. Seguimos con Inglaterra. Como ya explicamos, la necesidad imperiosa de conquistar nuevas tierras con el fin de reactivar sus economías golpeadas por guerras y enfermedades hizo que los países europeos se movilizaran para encontrar nuevos horizontes y rutas comerciales. Esta búsqueda los llevaría inevitablemente a que en 1492 un baboso genovés encontrara la India, o como nosotros lo conocemos, Puerto Rico, y el resto de América. El resto de América. España y Portugal fueron las primeras monarquías en iniciar procesos de exploración y posterior conquista. Años después se sumarían Holanda, los franceses y obviamente los ingleses. Exploración y conquista, o como le conocen muchos hoy en día, la putivuelta. Puerto Rico. Vuelta al leco. Como ya contó mi amigo Sagaz aquí, Diego, hace unas semanas, a partir de los 1700, los ingleses y holandeses comenzaron a mandar expediciones al norte del continente americano con el fin de establecer colonias. Los hijos de perra casi lo logran. Más bien, casi no lo logran. Lo logran, pero casi no. Los inviernos y su nula habilidad para cazar caribúes los dejaron al borde de la extinción, de no haber recibido ayuda por algunos grupos locales como Squirtle. No, Squirtle, no. A diferencia de los franceses y españoles, los ingleses, para afirmar sus derechos en las nuevas tierras, siguieron una política de colonización efectiva con la instalación de grandes cantidades de inmigrantes procedentes tanto de las islas británicas como de los países nórdicos, a quienes incentivaron convirtiéndolos en propietarios de parcelas de tierra donde se instalaban. Ok. De esta forma fueron creando una serie de colonias en la costa atlántica de América del Norte y también en las Malvinas, islas pertenecientes a la Argentina. Así es. Bueno, no son de la Argentina. Wow. Los asentamientos de las potencias coloniales rivales en esta región eran los holandeses, como la colonia Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, y las de los franceses. O sea, en América habían asentamientos ingleses, también holandeses, escandinavos y también de franceses. Adicional, entre 1754 y 1763, los británicos derrotaron a los franceses, por lo que se adueñaron de Canadá y de todo el continente al este del Mississippi. Los colonos continuaron su expansión ocupando más territorios indios, iniciando un ciclo continuo de anexión de tierras que ya tenían dueño, los pueblos nativos, política que continuaría una vez que se había alcanzado la independencia de la corona, con estrategias heredadas de sus ancestros ingleses. Es decir, una vez que los ingleses que habían colonizado América dijeron ya no tenemos por qué responderle a la corona, en lugar de erradicar toda su cultura, decidieron solamente seguir con la cultura de la explotación. De hecho, ya cuando eran un país libre, fue cuando se pusieron todavía más culeros con los indígenas.
Los ingleses no eran tan, o sea, sí eran muy culeros, pero no eran tanto como después fueron ya los americanos, güey. Pinches yankees. Ujú. Por ejemplo, durante la presidencia de Andrew Jackson, que fue de 1829, no le aplaudes, a 1837. El primero de los Jackson. El Sí. Jackson One. El Jackson One, así es. Que inició una campaña sistemática de erradicación de los nativos norteamericanos a través de una estrategia de limpieza étnica, siendo el primer gran movimiento del exterminio de los búfalos que vagaban las praderas del oeste americano. ¿Por qué decidió matar a los búfalos? Porque estos consistían en las principales fuentes de alimento de los indios americanos. La cultura religiosa de los colonos holandeses y anglosajones, que era el calvinismo, una corriente más extremista de un protestantismo, que fueron los que poblaron el hemisferio norteamericano, sostenían la tesis de que los indios nativos eran hijos del demonio y por lo tanto no tenían alma. En consecuencia, la eliminación física de ellos No era un pecado. a efectos de apoderarse de sus tierras no solo no era un pecado, era lícita y además era aceptable, era lo que debía ser. Chíngate a tu vecino, lo dice la Biblia. El lema enarbolado para ejecutar la eliminación física de estos aborígenes fue: el mejor indio es un indio muerto. O sea, desde entonces ya les valía verga, güey. Ay, güey. Y para ello pagaban una suma de dinero para incentivar su exterminio, sirviendo el cuero cabelludo como prueba del hecho para reclamar la recompensa ofrecida. Según varios estudios, estas campañas son la causa de que el día de hoy en los Estados Unidos no haya más de un 1% de población nativa. Sí, los erradicaron. ¿Los erradicaron? Ujú. Los búfalos, ¿sí están extintos? Sí. ¿Sí? Esa raza, según yo, está extinta. Ah, pinche raza. O solo está como súper reducida. No, según yo, el búfalo americano está extinto. No mames, yo quería ver Creo que uno. hay bisontes. Hay uno que otro bisonte. De hecho, el otro día vi una noticia que en Chihuahua, creo, no, en Coahuila, un pedo así, se vio por primera vez después de como 300 años una manada de búfalos o bisontes y los mataron, según yo. No mames. Porque México... Y los vendieron así en pieles Sí. serigrafiadas con un logo de los santos. Sí, güey. No me acuerdo si los mataron, pero sí fue un pedo de que los No mames. avistaron una... Pero eran de este tipo de razas que, pues, estos cabrones llegaron y los exterminaron, güey. Sí. En California, por ejemplo, se organizó un auténtico genocidio y esclavitud de los nativos. La ley para el gobierno y protección de los indios en 1850 permitía... Me mama que es la ley para la protección de los indios permitía esclavizarlos y venderlos. Ok. Es por tu... Ah, no más a los indios. Permitía vender y esclavizar a los niños. Al no considerarse personas, los asesinatos y las masacres se multiplicaron. Ahí están las masacres. Ahí estaban las masacres. Algunas realizadas por milicianos sufragados con fondos públicos. En 50 años, la población india de California pasó de ser 150,000 a 15,000. A 15. A 15. 15 cabrones muy asustados. En 1879, el gobierno emprendió la tarea de matar al indio y salvar al hombre, así lo llamaban ellos. Arrancaron a los niños de sus familias para meterlos en escuelas públicas donde los educaron en los valores americanos. Se les prohibió su religión y su idioma, aplicando castigos severos y, además, trabajaban como criados. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? No. Claramente no, pero Ok. no hay mucho que yo pueda hacer. ¿Algo más que quieras decir de los indios americanos? Yo verdaderamente sí me quedé con las ganas de ver un bisonte, güey. O sea... Tan como- padre que hubiera sido. Mira, un indio, me vale más. Sinceramente me vale Bien ver, culero. pero... No, pero es que yo siempre los veía como en los libros de animales y así, güey. Sí, Y ya no hay. sí, junto con los indios. Bueno, pero... Bien culero. A la par que sucedía la conquista de América, los navegantes portugueses llegaron a la India en 1498. Pero ellos sí a la India. La verdadera India, no a Puerto Rico. Iniciando un asentamiento en la zona que no sería completamente exitoso y ante esas dificultades Inglaterra aprovecharía para expulsar a los portugueses de ahí y posteriormente sacar también a los franceses y a todos los europeos que quedaban para quedarse con la plena posesión de la India, convirtiéndola en una de sus colonias más ricas. En 1849, tras vencer a los Sikhs, en la provincia de Punjab, oficialmente toda la India quedó sometida al régimen colonial inglés, derivando en una revuelta entre los contingentes indios que conformaban las tropas de ocupación en 1857. Para contener esta revuelta, los británicos enviaron refuerzos militares del país que hicieron una masacre. Verga.
Y realmente mi idea original de este episodio era como contar país por país. Luego me di cuenta que No ibas a acabar. las cosas horribles que hicieron país por país merecen un episodio por sí solo. Sí. Entonces ya lo habrá un país sobre la India, sobre Egipto, sobre Sudáfrica y sobre muchos otros. En la India sí estuvo muy culero también. Sí. Ujú. Creo que vamos a entrar en la parte más fea del podcast. En terrenos Marabuntos. escabrosos. Entramos a la zona de lo inhóspito y dejamos fuera los escrúpulos. No, ese güey dejó fuera los escrúpulos hace mucho mucho tiempo. tiempo. Mis escrúpulos quedaron en el 2009. Entramos a la zona de los señores rancios y dejamos atrás el sentido común que nos acompañó en la juventud. Yo hablaba de fantasmas porque ahora me peleo con Buzz Lightyear. No tiene sentido. Mi video más visto es sobre duendes en el McDonald's. Y ahora me peleo con señores. Curiosa la vida. ¿Cómo es la vida? Antes me daban miedo los fantasmas. Ahora los transexuales. Número 4. Número 4. El Conjuro. Es que, güey, ¿qué chingado le pasó a Dross, güey? O sea, todo el mundo amaba sus videos. Era como, ay, güey, un buen video para poner en la peda. Uy, qué miedo. De repente, mira, Dross está teniendo una plática en vivo. Es que la ideología de género que nos están tratando de imponer es como, No, Dross. ya le cayó caca al mole. Dross, no. Sí, güey. Háblame de Ronald McDonald moviéndose o algo así. Sí, no mames. Bueno, seguimos. En fin. Entramos al terreno culero. Ajá. Durante este periodo colonial, las potencias también expandieron sus puestos militares a locaciones en Asia y en África, que constituían un punto estratégico para el control marítimo de sus rutas comerciales. Estos movimientos migratorios, en casi todos los casos, influyeron profundamente sobre las poblaciones nativas de estos territorios conquistados. En las regiones abiertas a la inmigración provocaron el desplazamiento y, en ciertos casos, el exterminio de los pueblos autóctonos. Sobre un panorama más amplio, originaron también una serie de desplazamientos de poblaciones subsaharianas. Una de las más importantes fue la que transportó a decenas de millones de negros durante el periodo de comercio de esclavos. Y si alguien se ofende porque digo negros, es la manera correcta de decirlo. No es ofensivo decir negro, porque es el color de su piel. Pues sí. Es que no, conozco gente que me dice, no digas negro, es como, güey, es más ofensivo si dices negrito. Si dices morenito. Morenito, está muy mal, güey. Güey. A menos que estás morenito, ¿no? O sea, de que... O sea, gente negra que he conocido me dice, pues soy pues negro. Sí se dice, ¿no? Dime negro y ya, güey. O sea, no hay pedo. Sí. En fin. Hay una connotación que no es exactamente esa palabra en inglés, que sí es extremadamente sí. racista y problemática. Sí, o sea, sí, lo vas a decir en inglés, the black. Exactamente. A black man, a black woman, No, a black mamba. no la N-word. Ajá. Nugget. These nuggets. These nuggets are cold. My nuggets are cold. Damn it. Se lo advertimos si te esposan. Perdón. Desde que tomaron posesión sobre los continentes americanos, los portugueses, primero y los españoles poco después, empezaron a traer esclavos negros para trabajar en sus plantaciones de caña en sustitución de la mano de obra de los indios nativos, cuya labor no les satisfació. ¿No te satisfago? Debido principalmente al azote de las enfermedades y epidemias a las que fueron víctimas, además de que pues, eran trabajos pesadísimos. Qué injusticia. A partir de 1630, los ingleses, holandeses y franceses empezaron a incursionar en la lucrativa industria de traficar personas. Ok. Los primeros en entrar en contacto con África Occidental fueron los portugueses, que buscaban oro con traficantes nativos. Ahí estos cabrones descubrieron que, adicional a robarse el oro, podían hacer más dinero poniendo a trabajar sin remuneración salarial a grandes cantidades de negros en las plantaciones que tenían en Madeira y Cabo Verde. Los genios, si no le pagamos a nuestros trabajadores, ¿tenemos más dinero? ¿Por qué les pagamos? Este método mostró ser bastante rentable para los portugueses, por lo que estos reverendos hijos de su putísima chingada patria decidieron replicarlo en sus colonias. Señora, a mí no me pagan. Simón. Y fue como,
En 1530, España abrió las puertas del Nuevo Mundo a los traficantes de esclavos y al poco tiempo las demás potencias se unirían. Para 1780, Holanda, Inglaterra y Francia eran los imperios que dominaban el comercio de esclavos. Para los jefes de varias tribus del África Negra, el comercio de esclavos les representaba una actividad lucrativa que enriquecía extraordinariamente tanto a ellos como a sus círculos familiares por las regalías y sobornos que alimentaban su negocio, referente a juntar, vender y embarcar a los esclavos. Obviamente muchos de los propios líderes de tribus, pues llegaban los ingleses, llegaban los franceses, les daban un vergazo de varo y era como, y tú pues nomás mándanos gente. En un principio, estos caciques comerciaban con personas que eran marginadas de su sociedad tribal por haber cometido algún tipo de delito, pero a medida que aumentaba la demanda, las tribus costeras africanas emprendían guerras con el único propósito de capturar miembros de otros clanes para venderlos como esclavos. Con ese propósito, se adentraban cada vez más a buscar en el continente para buscar nuevos prisioneros. Al incursionar en las aldeas, solían matar o abandonar a los ancianos y a los niños, porque no había mercado para ellos. El resto de los pobladores eran conducidos en contra de su voluntad para ser vendidos a los traficantes europeos. Me siento así, güey. Bien triste, güey. Bien triste como Chayanne. Como Chayanne. Es que el otro lado se está riendo, verga. No vean ese lado. El trayecto desde las costas de África hacia el Nuevo Mundo era largo y horrible. Como la prepa. En este recorrido los esclavos lo hacían con grilletes en el cuello, las muñecas y con grilletes en el cuello, las muñecas y en los tobillos, para luego ser conducidos en caravana, donde iban unidos uno al lado del otro con un yugo en el cuello y cadenas en las muñecas. ¿Cadenas en las muñecas? O también a los juguetitos les ponían. Sí, güey, también. De que tu muñeca también, tu niña. muñeca, y la muñeca, no, mi Stacy Malibu. Bueno, que mi Stacy Etiopía. Ajá, sí. En el camino, estos desdichados solían ser azotados con látigos, golpeados y pateados, ya sea para apurar su marcha o para que no se detuvieran. Los débiles eran algunas veces abandonados a su suerte, en otras asesinados. De ahí que las principales rutas de esclavos estaban siempre sembradas de cadáveres sin sepultar. Verga, qué horror, güey. O sea, literal son enormes terrenos en todo el mundo que están construidos encima de cadáveres de esclavos, güey. Sí. Se estima que más o menos la mitad de los esclavos morían durante las largas marchas hacia la costa o mientras esperaban compradores. La mitad, güey. Si lograban llegar al punto de embarque, eran retenidos en barrancones mientras arribaban los negociadores en barcos conocidos como negreros. Por eso está de la verga que cuando te ponen a trabajar digas, es que son bien negreros, güey. O me pusieron a trabajar como negro. No mames, no digan eso. ¿Quién era el que dijo de que ponen trabajos que ni los negros quieren hacer? Fox. Cuando era presidente, ¿verdad? Sí. Me lleva la verga. Los barcos negreros solían recorrer las costas de la África subsahariana buscando concretar los mejores negocios. Compraban unos pocos esclavos en una parte y otros en otra parte. A veces tardaban meses en reunir un cargamento completo. Una vez concretada la venta, los esclavos eran marcados con hierro caliente para identificar la propiedad, como solían hacerse con los ganados. Verga, qué horror, güey. A los esclavos que nadie compraba se les mataba, ya que tenerlos con vida consistía en un costo que los negociantes no querían asumir. Porque, pues, mermaba la ganancia. Normalmente cada barco transportaba de 200 a 400 esclavos, a quienes apiñaban bajo cubierta, encadenados en pareja, tobillo con tobillo y muñeca con muñeca, uno al lado del otro y en espacios muy estrechos. Una vez llegando al lugar de destino, se les exhibía y subastaba como mercancía, y cuando eran vendidos los volvían a marcar con hierro al rojo vivo, ahora para identificarlos con sus nuevos dueños. Terminada esta etapa, son llevados a los campos de azúcar, algodón o café. Qué pendejo es. Perdón, güey, es que si no digo una pendejada de vez en cuando me voy a agüitar. Donde después de un breve periodo de aclimatación empezaban a realizar un trabajo verdaderamente duro. Muchos otros eran destinados a trabajar en las minas o en el servicio doméstico. En el Nuevo Mundo, donde fueron llevados esos esclavos, el colonialismo estableció un círculo vicioso, cuya tesis consistió en considerar que la esclavitud era el estado natural y obvio de las personas de raza negra. Se está picando solo.
Entrétenlos en lo que yo limpio. Pues, Entretenlo. ¿en qué momento hablas de Aunt Jemima? ¿De quién? De Aunt Jemima, ¿Quién es ese? la de los hotcakes. Ah, Aunt Jemima. De Anju Mama. ¿Aunt Jemima? Oh, fine, Aunt Jul. Ya. Entonces, estos hijos de puta decían que la esclavitud era el estado natural y obvio de las personas de raza negra, asociando el color oscuro de su piel a esta condición y llevando a los europeos a considerar que toda persona de piel negra tenía que ser necesariamente esclava, y si no, ya lo era. De todas maneras, había que tratarla como... Que si no lo era, había que tratarlo como si eso fuera. Es por eso que aún siendo libres en los Estados Unidos, en las posesiones de Gran Bretaña y en la Unión Sudafricana, su integración con los blancos estuvo prohibida por la ley, fundamentándose mierda, en amañadas teorías de la superioridad intrínseca de la raza blanca y la inferioridad innata de la raza negra. ¿Qué mierda? Básicamente, estos cabrones inventaron... Bueno, no básicamente, estos cabrones inventaron el racismo, güey. O sea, literal, mucho del origen del racismo viene de esto, güey. De justificar por qué estaban esclavizando a los negros. Sí, justo el otro día estaba viendo un tweet Ok. de, pues, un vato pendejo que estaba hablando de que pinche racismo inverso y la verga. Kanye. No. Un güey en español, no sé quién. Pero le contestó un rapero. Y le decía, no, o sea, el muy buen pedo le explicó de que, no, mira, no existe porque el racismo es un concepto que ejemplifica este proceso histórico y tal y tal. No, pero es que lo usan cuando les conviene, pero cuando lo usan al revés también están discriminando eso de que, bueno, está bien, pendejo, te voy a explicar bien. Y explicaba este pedo de justamente cómo europeos poderosos inventaron un concepto para que propias etnias participaran de un proceso que las terminó o exterminando o esclavizando a partir de la ideología y cómo eso concibe el racismo a partir del poder hacia abajo, ¿no? Y cómo el racismo es fáctico, ideológico y no puede ser nada más casuístico, no puede ser nada más una vez que pasa, sino cuando es sistemático es cuando el racismo. Y el güey siguió mamando con que el pinche racismo inverso, pero seguramente le mama a Michel Franco, que la chupe Michel Franco. Es que a ese tipo de raza, ¿no? Que dice lo del racismo inverso y que dice, es que nos están haciendo comunistas. Y esas mamadas, la lógica y los argumentos no les va a funcionar, güey, porque no los vas a convencer ni los vas a sacar de ahí, güey, ni van a entender el tema de su privilegio, ni van a entender el tema de que nosotros que que la gente discriminada y quieran espacios, Sí. no va a quitarte tus putos espacios y no es quitarte tu privilegio. Es solo que la gente tenga como oportunidad de también tener como su espacio, güey. Y que reconozcas también que, pues sí, güey, mucho de tu posición es por tu privilegio y no te lo quieren quitar. Solo es como, deja de mamar, cállate un rato. No, sinceramente hay mucha gente en este planeta que se tiene que sacar la cabeza del culo, güey. Sí, definitivamente, güey. Bueno, seguimos. En este puto país de mierda. En esta sociedad. Entonces, Pero no en Puerto Rico. Puerto Rico está bien cabrón. Está bien cabrón. Se estima que, precisamente ahorita está el concierto de Bad Bunny en Monterrey, creo. Ah, tienes toda la razón. Felicidades a todos nuestros amigos, amigas y amigas que fueron a ver a Bad Bunny. Yo no pude. Amigos de Monterrey, váyase a la verga. Yo quería estar ahí. Se estima que alrededor de 17 millones de negros fueron desembarcados en las Américas. 17 millones. Y esto causó la muerte de más de 19 millones de negros a lo largo de 3 siglos. No mames. Tras décadas de debates, en 1834, Gran Bretaña fue el primer país que prohibió el tráfico transatlántico de esclavos. Hasta 1834, güey. No obstante, España y Portugal persistieron en esa infame actividad, razón por la cual fueron amenazados por nuevas leyes que ratificaban dicha prohibición, pero estas resultaron ineficaces por cuanto no era obligatorio cumplirlas. Porque, por ejemplo, en las regiones más cálidas donde el cultivo y la labor de cosecha eran realizados por esclavos, estos constituían el principal sostén de la economía de esa región, y es por eso que la esclavitud sobrevivió a los asaltos morales de los pensadores humanistas en contra de estas crueles prácticas. Cualquier productor que se opusiese a la esclavitud se convertía entonces en objeto de boicot comercial. Vaya mierda. Sí, así es. Piénsenlo cada vez que vayan a Estados Unidos o a Inglaterra. Piénsenlo cada vez que otro cabrón frente a ustedes diga esa mamada de que el pinche racismo inverso y de que el racismo ya no existe y la verga, pues díganle
se saque la cabeza del culo. Además el racismo inverso, güey. El puto racismo. No, es que... Güey, es que me siento de la verga, güey, porque pues, no puedo estar con un espacio tranquilo nada más porque, ¿por qué? Porque soy blanco y rico y hermoso. Ujú. ¡Chinga tu madre! Soy blanco, soy rico, soy muy guapo. Soy un buen jugador. Soy muy heterosexual, demasiado heterosexual. Soy muy heterosexual. Jamás me he tocado el pito, de hecho, porque soy muy heterosexual. No me lo he lavado. Exactamente. Y no, reina, o sea... De hecho, ni siquiera conozco mis genitales, porque me da miedo verlos. Y además, o sea... No mames, claro que sí me gusta comer pucha, pero... Cualquier día es delicioso, delicioso. Pero es que no mames, me acaba de bañar y luego hacerle... No, pues te ensucias todo y no quería que se me llenara la cara de pucha. Qué gran puto audio. Ah, amiga, date cuenta. El güey más incogible de la historia, güey. Ay, si no saben de lo que estamos hablando, investiguen. Es un gran audio. Entonces, la revolución industrial. Bueno. Me mama eso de nuestro podcast, güey. La revolución industrial que comenzó en el siglo XVIII y continuó durante el siglo XIX. Ya llovió. Llevó a Inglaterra a buscar nuevos horizontes para la explotación de recursos y ante la pérdida de sus territorios en América, centraron su interés en África. Las nuevas tecnologías dieron facilidad a las comunicaciones, lo que también les permitió aprovechar mejor la expansión de los mercados y los avances en la minería posibilitaron la explotación de zonas muy ricas en este campo. Se encontraron enormes yacimientos de metales como hierro, aluminio, cobre, estaño y zinc en África Central y Occidental. Zinc. Adicional, el crecimiento en tecnologías industriales también les permitió la innovación en armamento, con mayor capacidad letal y destructiva. En el siglo XVIII, los británicos ya controlaban Egipto y junto con Francia eran los más fuertes en África con presencias de sus ejércitos en diversos puestos militares y comerciales en el continente. Pronto se darían cuenta de la importancia del continente africano para el nuevo dominio mundial, por lo que las potencias europeas comenzaron con sus conquistas a lo largo de todo el continente. Territorio que veían desocupado era territorio que ocupaban. Y digo desocupado entre comillas porque pues tenía dueños, ¿no? Había gente que vivía ahí desde hace millones de años. Aquí Bueno, miles de años. Aquí está desocupado, güey. Una pinche comunidad asentada hace 4000 años. No hay nadie, güey. Además de que los africanos bien buen pedo de que, güey, aquí no hay nadie. ¡Hola, vecino! Hola, ¿quiere pasar? Sí estamos nosotros. Te platico un poco cómo está organizado. Tenemos a los sabios de la aldea. Sí, güey. Te dije, güey, que no había nadie. Estaba solo. Literal, esos cabrones. ¿Verdad que no hay nadie? Ni siquiera eran de esos putos llevadores que se meten a las casas cuando están vacíos. Esta es mi casa ahora, güey. Literal, se meten a la casa mientras las personas están cenando y viendo el fútbol, güey. Se cagan en el baño y es como... En 1800, Sí. viendo el mundial. Sí, güey. Se cagan en la casa. Esta casa es mía, güey. No había nadie, güey. Y solo fingían que no había nadie. Y si alguien los molestaba, los mataban. Chinguen a su puta madre, blancos de mierda. Pero pronto se darían cuenta... No, eso ya lo dije. África se convirtió en el centro de las rivalidades colonialistas. Por lo tanto, para evitar enfrentamientos militares entre ellos, se decidió convocar en 1875 a la Conferencia de Berlín, que tenía como objetivo establecer las normas para el reparto y la ocupación de los territorios coloniales del continente africano, donde por supuesto no fueron invitados ninguno de los gobernantes de la África que iban a ocupar. No fueron incluidos Transvaal, Orange, Egipto y Marruecos, para dar su punto de vista. Era como, nos vamos a poner de acuerdo sobre cómo nos vamos a repartir esa cosa que ni nos pertenece. Bueno. Es que la audacia, güey, la puta audacia de estos cabrones, de literal es un lugar con gente que vive ahí desde hace miles de años y decir, nos vamos a juntar porque nos estamos peleando por quién se lo va a quedar. Entonces tenemos que repartirnos entre nosotros para estar seguros de que todos vamos a estar en paz. Pero no vamos a contemplar a esos güeyes. Es como los güeyes que están en el antro poniéndose de acuerdo quién se va a ligar a quién. Nadie quiere con ustedes. Ajá, y nadie quiere con ustedes. Sí. Déjalas en paz, deja de mandarles shots, por el amor de Dios. Ajá, déjalas putas en paz. No, espera, lo dije mal. Déjalas en paz y ya. Perdón, no debe haber dicho esa... También, deja en paz a la gente y ya. Es que, sí, eso eran estos hijos de puta, güey, que se iban de antro y, güey, no mames. Bueno, voy a llevar a la güerita sí, y tú vas a güey. llevar a su amiga porque pues tú llegaste más tarde, ¿no? Y la amiga está un poco más fea, entonces así nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y no te vayas a pasar de lanza. Y los cabrones se acercan cantando, ¿cómo te atreves a volver? Las amigas. Si Mi- tú me hubieras... Mientras las morras así, de que se le están pasando bien padre por el cumpleaños de una, güey. a una morra la acaban de promover, es cumpleaños de una, vino a visitar a alguien, no quieren hablar con nadie. Y este hijo de su puta madre
¿Qué onda? Tienes cara de Gaby, no te creas, tienes cara de mi nueva novia. ¿Cómo estás? Fíjate que estaba hablando con Rodri, con Santi, con Juanpi. Y Estaba con Juanpi, con Ferpi, con Manoli, con Ramiri, con Juani. y con Tenochi, güey. Tenoch. con Temi. Tezcatlipoqui. Es que va a sacar casa a Huitzilopochtli. No sé si quieran ir. Y pues coincidimos que pues yo me iba a quedar contigo. ¿Cómo ves? Exactamente. Entonces, ¿me ayudan a formarse? No mames. Para irnos a la casa de Huitzilopochtli, Huitzilopochtli. que va a sacar casa. Está verguísima. ¿Cómo, Tiene una cómo dices pantera. en chiquito Huitzilopochtli? Huitzilopochtli. En realidad es Huichilo. Huichilo. Pero entonces, ¿por qué decirlo más pequeño sería más grande? O sea, si se llama Huichilo, ¿por qué el diminutivo sería Huitzilopochtli? Ah, pues como Juan y Juanito, güey. ¿Qué Tienes hubo? toda la puta razón del mundo, hermanazo. Me chingo. Entonces, en este magno evento, Inglaterra se adjudicó Egipto, Sudán, Sierra Leona, Costa de Oro, Nigeria, Rodesia, Unión Sudafricana, Suazilandia y toda África Oriental. A Francia le fueron ratificados sus posesiones de Argelia y Túnez, adjudicándole además África Occidental y Ecuatorial, Madagascar, Senegal y Somalia, que ahora serían Somalia Francesa. Ahí ganaron el mundial. Ahí ganaron el mundial, güey. Sí. Tú ves a la selección francesa, ahí ganaron el mundial. Con Argelia, cabrón. Y queremos México hacer un plan a 4 años. No. Francia trae un plan a 2 siglos para ganar el mundial. Y México se enoja porque hay un argentino naturalizado. No. Ellos Estos cabrones se chingaron a comunidades enteras para poder tener a Zinedine Zidane. traen la planeación del mundial antes de que exista el fútbol. Eso es un proyecto deportivo. Eso es un proyecto de selecciones, carajo. Pinche discusión bien racista, pero sobre cómo es la selección mexicana. Lo que debemos hacer es conquistar completamente todos los territorios pobres de Sudamérica. A ver, hay que ser honestos. Se nos fue muchísimo del partido con el colonialismo. No le alcanzamos nosotros. La cuestión ahora es, niñas, en lugar de ligarse europeos, líguense haitianos. Necesitamos a alguien que corra mucho por las bandas, por favor. Qué horror. Entonces, Alemania le fue asignada Togo, Camerún, Tanganica y África Oriental, que ahora sería África Oriental Alemana. A Bélgica se le otorgó el control de el Congo y de Ruanda, Burundi. A España la región de Saharaui. Sarawi. A Portugal se le dio la Guinea portuguesa. Bueno, pues que antes nomás era Guinea, ¿no? Angola y Mozambique. ¡Qué curioso! Se llama... Les voy a hacer la reunión. Oigan, yo sugiero que para ahorrar el tema de cambios de etiquetas, Ajá. ya se llama portuguesa, mamón. Y Francia. No lo sé. A mí me gusta mucho. Yo quiero el Congo belga. Angola y Mozambique también fueron para Portugal. A Italia se le dio Tripolitania y lo que hoy es Libia, que antes se llamaba Cirenaica, que hoy es Libia. Siretácuaro. Absinia y parte de Somalia. Okay. A Estados Unidos, ¿Qué tenía que ver? pues ya, güey. No mames. A solicitud propia le otorgaron un territorio ubicado en el suroccidente con miras a poblarla con esclavos negros liberados y devueltos al África. Este territorio fue bautizado con el nombre de Liberia, que todavía existe. ¿Mm? Algún día les voy a contar la historia de Liberia. Es una gran idea. Era una gran idea motivada por la culpa que acabó de una manera terrible. Liberia. O sea, literal, estos güey, vamos a agarrar a todos los negros, güey. No me importa que ya tengo familia aquí, güey. Vamos a agarrar a todos los negros, güey, porque son culero lo que les hicimos, güey. Los vamos a agarrar, güey. Vamos a agarrar a todas sus familias, aunque ya tengan trabajo aquí, güey. Me vale verga. Y los vamos a llevar a un cachito de África, güey, donde no crece nada, güey. Pero pues es África, güey. De ahí vinieron, güey. Y le vamos a llamar Tierra Libertad de la gente feliz, güey. No mames, neta, los gringos son bien pendejos, güey. Bien pendejos, güey. Esa era Liberia, güey. No, ya basta de tener a mexicanos trabajando aquí del campo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a recolectarlos directamente en camiones, los vamos a juntar a todos y los vamos a llevar de nuevo a Toluca. Sí, güey. No, se quiere quedar en Minnesota. No lo lleves a Toluca. No conoce Toluca. Imagínate ese pedo, güey. No, man. Hemos decidido comprar un cachito de Baja California, donde vamos a juntar a todos los mexicanos inmigrantes. Ahí los vamos a poner.
Ya los vamos a dejar, los vamos a liberar, vamos a agarrar y... ¡Corran, muchachos, corran! ¡Órale! ¡Órale! Sean libres. Si arranques el carro y te vas. Sí, así es. Gracias, Ay, gracias, Greg. Chis gringos pendejos. Algo horrible es que la mayoría de los pobladores de las potencias colonialistas eran educados en una ideología que les indicaba que los habitantes de la África subsahariana eran razas inferiores, infantiles e indolentes, que no eran capaces de gobernarse. Ingobernables. Habían textos escolares donde se repasaba la tesis de la superioridad racial de la raza blanca y de su sagrada misión civilizadora. Una fachada cuyo propósito verdadero era saquear los recursos naturales de los países conquistados sin que la gente que fuera a chingarse a los pobladores se sintiera culpable. Los estamos civilizando. ¿De veras? Chingan a su madre. Por mucho tiempo, la ruta hacia el Océano Índico tenía que pasar por el Cabo de Hornos, medio esencial para llegar al Lejano Oriente, y es precisamente por este motivo que la Gran Bretaña en 1835 le arrebató la colonia del Cabo a los granjeros holandeses llamados Boers, que se habían instalado ahí desde 1580. O sea, esos cabrones tenían ahí 300 años ya viviendo bien contentos, que ahora se vieron forzados a desplazarse hacia el norte para escapar de la presión británica, teniendo que enfrentarse con las tribus zulúes para lograr asentarse en las ricas praderas de África del Sur, donde formaron las pequeñas repúblicas calvinistas de Transvaal y el Estado Libre de Orange. Gran Bretaña trató de obligar a los Boers a formar parte de una confederación dominada por ellos. Para forzarlos, procedieron a anexar los territorios circundantes de la República de Transvaal, a pesar de lo cual los Boers se mantuvieron firmes en su negativa de no ser parte de Inglaterra o del Reino Unido, iniciándose de esta manera en 1899 una guerra donde después de unos breves reveses los británicos terminaron posicionándose del territorio Boer, lo que suscitó la reacción de Alemania condenando la agresión inglesa contra la naciente República de Transvaal. 4 años más tarde, estos dos estados se unieron con la colonia de El Cabo para formar lo que se conoce hoy como el nombre de la Unión Sudafricana, teniendo como capital Johannesburgo. Así nació Johannesburgo. Ok. Era gente que quería estar putas en paz y que Inglaterra no los dejó. Evidentemente, en estos países se vivió un ambiente de represión y precariedad, ya tradicional en las colonias europeas, donde se instalaron separaciones raciales y una dominación total por parte de los ocupantes. Con todo el reparto de África, con todo y el reparto de África no trajo la tranquilidad a las potencias europeas y más bien contribuyó a alterar las relaciones entre ellas. El hecho de que se le asignaran a Bélgica un acceso al mar movió a los franceses para apoderarse de una gran parte de esta región. Por su parte, Inglaterra se alarmó ante la presencia de los alemanes y franceses en Nigeria, impulsándolos a conquistarla para convertirla en posesión británica. Y los franceses, por su parte, terminaron adueñarse de la Costa de Marfil y Dahomey para mantener a los alemanes alejados de las Costas de Oro. Los británicos ahora estaban preocupados por la presencia alemana en Tanzania desde 1886, por lo que declararon a Kenia zona de influencia británica y después lo volvieron un protectorado en 1883. Es por tu bien. Sí, es por tu bien. Ahí vienen los alemanes. A la par que se daba el reparto colonialista en África, las potencias europeas obviamente no dejaron de lado a Asia. Ahorita que dijiste a la par, neta, pensé... A la par de todo esto... Antonio López de Santa Ana. Sí. Y mientras, Benito Juárez. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí vienen! ¡Me encontraron de nuevo! Volvemos. Haciendo pequeños cortes a qué estaba pasando en México en esos años. ¡Hijos de su puta madre! ¡No me llevarán vivo! ¡Es mi pinche rancho y yo me voy a ir con las patas para adelante del rancho! Volvemos a Inglaterra. El Imperio Británico... ay, me mordí la lengua, no mames. Verga. Sí me dolió. El Imperio Británico, en su tarea de afianzar su dominio sobre la India, comienza desde 1888 a extenderse hacia Birmania, Siam, hoy Tailandia y Afganistán, estableciendo en esos países una serie de protectorados cuyo propósito consistía en crear barreras para proteger la joya de su corona colonial, la India. Con el cultivo de algodón en gran escala cobró una gran importancia para la economía inglesa y por otra parte Inglaterra había logrado adquirir la porción accionaria que Egipto tenía sobre el canal de Suez. Se había hecho del canal de Suez también. Con estos avances imperialistas, un profundo sentimiento de poder y superioridad racial embargó al pueblo inglés. Su imperio ahora era mucho mayor que cualquier otro y comprendía unos 400 millones de personas. Casi una cuarta parte de la población mundial de aquel entonces
estaba sometida al Reino Unido. Para consolidar sus dominios del sureste asiático, estos imperios occidentales anunciaron que habían celebrado un pacto de mutua defensa a través del cual cualquier brote nacionalista en procura de la emancipación y la independencia de sus colonias asiáticas sería considerada una amenaza para todas las potencias imperialistas firmantes, la cual enfrentaría mancomunadamente esos brotes rebeldes para sofocarlos, cooperando efectivamente en el aniquilamiento de la rebelión. Convenio que cumplieron cabalmente en la Guerra de los Boxers, que consistió en una resistencia contra los atropellos y abusos que se le habían impuesto a China, que después de la Guerra del Opio con Inglaterra había quedado en un estatus de supercolonia. Lo que le hicieron a China. A China se la han cogido constantemente desde el siglo XVIII, güey. Cuando hablamos de China ahorita, hablan de la represión y el pedo de su presidente y el pedo de que se parece a Winnie the Pooh y todo ese pedo y lo critican mucho a China de todo el tema de cómo es súper hermético y cómo se pelea con Japón. Y Japón estuvo todo el siglo XIX y todo el siglo XX haciéndole culerada tras culerada a China. Luego les voy a hablar de la guerra de Japón y China y de cómo Japón básicamente hizo varias masacres durante la Segunda Guerra Mundial en China. Aquí China, que literal le estaba yendo muy bien vendiendo opio. Inglaterra dijo, no, hijos de puta, no. Y les metió un chingo de impuestos por sus perros huevos y después se adueñaron de toda su industria. Y después empezaron a surgir como movimientos para independizar a China como del dominio económico de Inglaterra, por lo que Inglaterra se los chingó y se los anexó, ya como colonia completa. Todo China. Todo China. No mames. Y además se pusieron de acuerdo todas las potencias para que cualquier brote de rebelión que surgiera en Asia, exterminarlo. ¿No es esa la época también de la película del último samurái? No sé. Que creo que sí. O sea, según yo, en esa película Tom Cruise es como un Chino. soldado británico ¿En la guerra del opio? en China. Pues en toda esa época. Mentira, en Japón porque son samuráis. Sí. Seguimos. Somos racistas. En esta Y Tom contienda... Cruise era americano. No, le fallé en todo, brother. Sí. Y no es de samuráis, la película es de soccer. La verga, y era Misión Imposible. La cagué. Era Top Gun. En esta contienda intervinieron formando un solo bloque de represión tropas de Gran Bretaña, Francia, Rusia, Japón, Alemania y Estados Unidos, bajo el nombre de la Brigada Internacional, lo cual se volvería una versión anticipada de la OTAN. Sí, básicamente. Un ente diabólico que nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, inevitablemente. Sí. A partir de la segunda mitad del siglo XIX fue que surgió el nuevo imperialismo, que era una modalidad colonialista que se caracterizó por una doctrina de dominación de una potencia imperialista sobre otro pueblo para explotar sus riquezas, sacando el máximo provecho de sus recursos económicos, convirtiéndolo en un mercado cautivo. Al mero estilo, arriba imperio. ¡Arriba imperio! Los gobiernos colonialistas, mediante profusas campañas publicitarias, estimulaban el apoyo popular en favor de las anexiones territoriales y el sometimiento y dominación de otros pueblos en nombre de el espíritu patriótico, el cual relacionaban con el motor que incentivaba el progreso tecnológico y económico que los caracterizaba, haciendo énfasis en la necesidad de encontrar y emplear nuevos mercados a la luz de la era industrial que ahora estaban viendo. Entonces eran estos anuncios, bueno, no eran anuncios pues, pero eran como campañas del gobierno, era como, ¿quieres seguir teniendo luz, educación y escuelas para tus hijos? Sí, muy bien, entonces tienes que estar de acuerdo en que matemos a los negros en África. El pinche Sí, salto de lógica. El miedo, ¿no? Básicamente, pero ni siquiera... Me duele mucho hablar de esto. No, pues más que miedo era el tema de... el tema de convencerlos de que todas estas campañas que estaban haciendo y todas las conquistas eran por el bien del reino o eran por el bien del país. Sí, güey. pues se me refiere como al miedo de perder tu estabilidad a partir de entregarle Ujú. todo a otro estado, güey. Ujú. A partir de entregar tu soberanía. No, y también para que dentro, por ejemplo, de Inglaterra, la misma gente inglesa no dijera... Como pasó, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, en que ya inclusive la gente de adentro decía, ¿por qué verga estamos invadiendo a Vietnam si no tenemos nada que putas ver ahí? Era para que no pasara eso, era como, verás, niño, los vietnamitas son el diablo y nosotros tenemos que matarlos. Que fue lo mismo que en Estados Unidos, solo que ya no le salió tan bien. Ujú.
Las tensiones del crecimiento industrial, el desarrollo armamentista y el descontento de algunas potencias por el reparto colonial derivó a un periodo de tensiones enormes que acabarían con la Primera Guerra Mundial, donde estas superpotencias se enfrentarían para ver quién se alzaba con el dominio mundial. ¿Cómo que primera? De la Primera y Segunda Guerra Mundial luego hablaremos a más detalle en otros episodios. ¿O no? Pero sí, mucho del tema de cómo se fue construyendo la tensión para la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con estos repartos de África, güey, y con la expansión colonialista que llevaban. Lo que sí hay que saber es que al final de estos dos cagaderos se alzarían dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. Está cagado, ¿no? Es como... Generalmente en ese tipo de guerras tan grandes, los países que empezaron el pedo ni siquiera son los que ganan. Así es como de la Primera Guerra Mundial, más bien la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentaban los países del eje contra los países de la... ¿Qué eran? De la alianza. De la alianza. Y ganó Estados Unidos y Rusia. Y perdimos todos. Y perdimos todos. Lo que hay que saber... ok, sí, Estados Unidos y Rusia ganaron. Y los países europeos salieron profundamente debilitados al perder miles de vidas y recursos, además de que se enfrentaban a una reestructuración de sus valores geopolíticos. No, de que quedó hecho mierda su continente, güey. No solo el continente, güey. También en África y en Asia, Sí. la Segunda Guerra Mundial y la Primera se pelearon, pues en todas las colonias, güey, para dominar. Y literal ahí sí aplicaban la de mientras están distraídos los ingleses. Es que, güey, me mamaba cuando se murió la reina, que decían, silencio silencio y sin que se den cuenta, corre hacia las islas. Ese pedo, o sea, mientras están distraídos, güey, ve y ataca a sus colonias para anexártelas en medio del cagadero. Todo este cagadero trajo lo que serían los procesos de descolonización. El proceso de descolonización empieza a surgir a finales de 1945, cuando por primera vez se oyó proclamar una serie de principios sobre el derecho de los pueblos a gobernarse ellos mismos, fundamentos que estas potencias hasta entonces no habían respetado jamás. Después de todas las cosas horribles que se vieron en la guerra, que surgieron algo que se llamaba los derechos humanos, fue como, hijos de puta, ustedes hablan de derechos humanos, vean lo que están haciendo en África y Asia. Entonces los africanos y los asiáticos fue como, esos cabrones inventaron algo bien chido, hay que usarlo en su contra. Sí. Porque qué puta mierda, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial los europeos fueron como, no, sí, los derechos humanos y la madre, mientras tenían sometidos a miles de pueblos, güey. Esta proclamación no se debió a un súbito despertar de conciencia de estos imperios, sino que para no ser expuestos por haber cometido atrocidades aún peores que las de los nazis. Por ejemplo, solamente entre los años 1891 y 1910, la explotación belga del caucho y marfil en el Congo produjo la muerte de más de 10 millones de nativos. Entonces estos güeyes eran como, somos igual de malos que los nazis, güey. Solo hagamos algo para que no se den cuenta. Para que no se den cuenta. Es a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial cuando en Asia y África se inician con progresivas con una progresiva insistencia las demandas para que los países sometidos al colonialismo obtengan su libertad. Los líderes que luchaban por la emancipación colonial tuvieron que pasar por cárceles británicas, francesas, belgas y holandesas, portuguesas y sudafricanas. Son los pueblos de Asia y África quienes ahora aspiran a gobernarse por sí mismos y administrar sus propias riquezas, ser dueños de su propio destino y también ser capaces de luchar contra el analfabetismo, la pobreza y las enfermedades. Males comunes en todos aquellos que sufrieron dominio extranjero. Encubriendo sus propósitos explotadores con falsos ropajes de paternalismo y de pretendida superioridad racial que no tuvieron ningún interés de erradicar. Estaba entonces claro que las potencias imperialistas en todo este proceso de descolonización creaban obstáculos evidentes para el logro de la libre determinación de los pueblos bajo su dominio. Su táctica consistía en reprimir los impulsos independentistas, frenando así el desarrollo natural de la evolución y el progreso. Pero, por ejemplo, el 15 de agosto de 1947, Gran Bretaña se ve obligada a dar su independencia a la India. Meses después, sería asesinado el forjador de dicha independencia, Mahatma Gandhi. Respecto al África dominada por los británicos, este imperio en apariencia no mostró oposición violenta a los deseos independentistas de los pueblos de África Occidental, Nigeria y Costa de Oro, hoy Ghana. Inauguraron la suya mediante el sufragio. En Costa de Oro fue elegido como presidente.
El fuerte impulso por este proceso de descolonización terminó por hacer inútiles los esfuerzos desesperados de las colonias británicas. Por ejemplo, Rhodesia, con una numerosa población de colonos ingleses, unilateralmente para evitar la independencia, se desvinculó de la Gran Bretaña en 1965, eligiéndose en república. En 1970, a partir de entonces, ni las presiones inglesas ni el bloqueo económico y diplomático que le fue impuesto lograron doblegar al régimen rhodesiano. Como consecuencia de la explotación colonial encubierta, sumada a una creciente y permanente tirantez entre dos bloques ideológicos antagónicos, aparece desde mediados de la década de 1950 la expresión Tercer Mundo, que intenta definir el conjunto de países, en su mayoría del hemisferio sur, que habían estado bajo un régimen colonial, del que de manera protocolaria acaban de salir, a pesar del cual no habían alcanzado una genuina emancipación. Países, todos ellos subdesarrollados y económicamente débiles, que estaban luchando ahora por conseguir objetivos políticos y diplomáticos encaminados en soslayar, ser arrastrados a conflictos que amenazaban surgir entre los dos bloques enfrentados y al mismo tiempo procurar evitar que una posible reconciliación entre las grandes potencias se hiciera a sus expensas. Entonces, pues no hay manera como bonita de acabar esto. Obviamente a lo largo de todo el siglo XX, inclusive pues, en el siglo XXI todavía han pasado liberaciones coloniales. Todavía, hoy por hoy, existen países que siguen siendo propiedad de Estados Unidos, que son protectorados de Inglaterra, de España. Y es increíble cómo todo este pedo ha dejado de verdad países en guerra, constantes conflictos. Obviamente me salté muchísimas cosas. Por ejemplo, me salté todo el pedo de Medio Oriente, de cómo muchos de los pedos de Medio Oriente fueron incitados por Inglaterra, por Estados Unidos, por Alemania, que les convenía que también desestabilizar esa zona porque querían el petróleo, porque querían mucho de esos lugares. Cómo siguen habiendo conflictos políticos heredados de cagaderos que estos güeyes llegaron, hicieron, y cuando ya fue insostenible se fueron y dejaron cagaderos que a la fecha siguen y van a seguir. Y así de fácil estos güeyes siguen con sus vidas y siguen siendo potencias, porque la mayoría de los países europeos siguen siendo putas potencias y siguen viviendo de los abusos que hicieron durante siglos sin que realmente les importe y sin que realmente hayan recibido un escarnio, o ni siquiera un escarnio, ¿sabes? O que realmente hayan pues hecho justicia, o que hayan revuelto un poco de todo lo que robaron. O sea, a la fecha la corona del pinche rey de Inglaterra es la joya literal es de la India. Sí. Y no la piensan putas regresar ni de manera simbólica, o sea, porque les vale madres, o sea, porque es como, no tenemos por qué pedir perdón si eso ya fue en el pasado. Ahorita es ahorita. Hijos de perra. Qué cabrón. Este tercer episodio sí creo que es como la ejemplificación de los intereses personales y pedos personales y familiares que hubo en los primeros dos. Que era como, ok, sí, se peleó una familia con otra y este cabrón quería estar acá. Aquí ya es este egoísmo de creer que te corresponde cierta autoridad hace que millones de personas a lo largo de siglos sufran, güey. Uh-huh. Por esas mamadas, güey. Por una persona o por un grupo de personas demasiado empoderados, güey, que acarrean decisiones que terminan por impactar a todo el mundo, güey. Y lo que tú dices, y lo estaba pensando ahorita al final, hay qué poquita memoria histórica, cabrón, de cómo estos güeyes tenían a la mitad o a todo el mundo agarrado de los huevos hace 100 años, güey. No hace miles, no hace 100 años, hace 50 todavía esto seguía pasando, güey. Sigue pasando todavía. Hay gente viva que igual todavía les tocó, o que sus abuelos les llegaron a contar de, pues a mí, no sé, o sea, el abuelo de tu abuela quizás te puede contar, no sé, en África, sí, a mi abuelo o a mi mamá llegaron los ingleses, la mataron, la violaron, nos separaron, jamás volví a ver a mis hermanos. Y es gente que todavía te resuena, ¿sabes? O sea, que todavía lo que les hicieron a ellos impactan directamente en tu vida de ahorita. Y la pinche frialdad que dices, güey, la pinche frialdad con la que, no, pues ya pasó, güey. O sea, ya, yo qué chingados me voy a disculpar, güey. Ya pasó. Sí. Supérenlo, ¿qué pedo? O la facilidad con las que estos hijos de puta lo niegan. O dicen, no, pero es que llevamos progreso. Y eso es lo más cabrón, güey, que hay en esos países gente que de verdad lo cree, ¿no? O sea, como este chiste el de Estados Unidos de freedom, llevamos libertad a estos... No, lo único que llevaron fue una desestabilización política. No hay país que haya sido intervenido por cualquiera de estas potencias que haya acabado mejor que como estaba antes, güey. Y es una mamada.
la gente se sorprendía que el día que se murió la reina, había raza celebrando en las calles. Pero es que la reina, ves, la ejemplificación o la personificación De todo esto. de todo esto, güey. ¿Por qué? Porque todo eso se hacía en nombre de la corona, ¿no? Del poder inglés, de la corona inglesa. Y entonces hacían abusos horribles. ¿Y a quién veían cuando llegaban, mataban a toda tu tribu, te separaban y de repente te llegaban y ahora esta es la moneda con la que tienes que pagar? Y la puta cara de la reina Isabel. Porque además la cabrona vivió como 200 años. Y claro que la gente iba a decir, qué bueno que se murió esa culera. Por Claro. mí, que se mueran todos y que no vuelva a haber reyes. O sea, ¿Cómo debería ser? me puede importar un carajo lo que pase con Inglaterra, güey. Me puede importar un carajo lo que pase con Francia, con España, con Alemania, que esos cabrones, con los holandeses que luego son muy calladitos, güey. Los Que... belgas. Ajá, Bélgica, que también eran unos hijos de puta y que ellos sí muy calladitos de, ay, sí, los derechos humanos. Y también la puta hipocresía de lo que decíamos, güey. Después de lo que hicieron los alemanes, Sí, claro, güey. estos cabrones decían, verga, está bien culero eso. Y luego es como, sí, papi, ve lo que tú llevas 100 años haciendo en África, Que cuando lo que hiciste en América. el imaginario colectivo, cuando hablas de tiranía y genocidio, piensas en el holocausto. Y claro, es algo que estuvo evidentemente de la verga, güey. Solamente no es lo único. O sea, solamente también hay un proceso de racialización que se llevó a 19 millones de personas. Hay una crisis en Congo que se llevó a 10 millones de personas. Y todas esas provocadas por a cualquier país europeo que veas, hay algo que achacarle, güey. No, y además es una mamada, güey, cómo hay corrientes ideológicas en estos pinches países de mierda que de verdad todavía defienden el pedo de que no existió genocidio, por ejemplo, en América, güey. Eso se me hace una puta mamada, güey. Que hay españoles, historiadores, que dicen que el pedo del genocidio que se hizo en Mesoamérica y en toda Nueva España fue un invento, güey. Que no es Sí. cierto, que aquí se hizo un proceso de racialización y que se juntaron las razas y se mezclaron y se les permitió tener su religión. Claro que putas no. Y estos cabrones tratan así, con esa facilidad, güey, niegan las atrocidades que hizo su país, güey. Algo que, por ejemplo, se valora mucho de Alemania. Por ejemplo, que ellos no niegan el holocausto, no lo tratan de ocultar. Es una historia que les duele, pero... Pero es una piedra angular en la composición histórica nueva de Alemania. Y hablan de eso, cabrón. Claro. Porque hablar de las cosas culeras que hicieron tus antepasados, que hicieron los que vinieron antes que tú, y que bajo los cuales se crea tu privilegio, no tiene nada de malo, porque al fin y al cabo es parte del proceso y tratar de no repetirlos y de tratar de enmendar las cosas. Y tampoco es una buena ondita de los alemanes. O sea, lo hacen porque se les obligó. Pero el pedo es que no se le obligó a nadie más y por eso van con una bandera de sí. inocencia Sí, o por sea, la vida, güey. Ese es el pedo también, pues sí, no es como que los alemanes dijeran, no, y si nos pasamos verga. Que quizás, o sea, es parte como del proceso de sanar, ¿no? Quizás en un momento se les obligó, pero conforme fueron dándose estos procesos de educación en historia, en derechos humanos y de hablar las cosas como fueron, ya los nuevos alemanes, los que fueron haciendo después de esos horrores, entienden los horrores que se hicieron, entienden los abusos que se hicieron. Y como te digo, mucho es entender de dónde viene también el privilegio. Si naces, por ejemplo, digo, también nosotros, ¿no? Que nacemos en una clase media que es privilegiada y la madre, Sí. entiendes, a través de estos procesos de educación, entiendes de dónde viene tu privilegio. Y no quiere decir que una vez sabiendo que eres privilegiado, pues rechaces tu privilegio. Solo entiéndelo y trata de entender de dónde viene también este abuso y como los reclamos de la gente. Sí. Pero, güey, para alguna gente blanca parece imposible. Parece putas imposible. Que creerías que la historia, lo que contó Sergio, se terminó en el siglo XIX, pero es un mal que seguimos arrastrando hasta esta época. Digo, estos güey. hijos de puta inventaron el racismo y seguimos cargando con esa... O sea, literal, seguimos teniendo supremacistas blancos. Claro. Que ellos creen, de verdad creen. O sea, ya ni siquiera es un tema para justificar una explotación. Solo, Ya por como fueron los procesos históricos, estos cabrones de verdad creen que por tener menos putos pigmentos en tu piel, Sí. eres superior. Es una mamada. Pero... Pero en buenas noticias ya va a ser Navidad. ¿qué le van a pedir a Santa? ¿Qué le van a pedir a Santa Claus? Paz mundial no va a haber, entonces No va a haber. vean algo material, o sea, Sí, por favor. porque mira, ni paz mundial, ni el Mundial de México, ni
Ni, no sé, ¿qué más piden los niños? Así de que, es más fácil que te traigan un pinche Terrenator a que... Terrenator. Terrenator. Trátalo como si lo odiaras. Trátalo como si lo odiaras. Terrenator, atropéllalo. Terrenator, escúpele diario. No incluyo baterías. Pero bueno, amigos, amigas de Lechuvisa, así acaba nuestra trilogía de Inglaterra y por qué son unos hijos de puta. Vendrán más y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Vendrán más episodios porque vale la pena mucho hablar pues ahora sí, de país por país. Pero no se preocupen, no serán las siguientes semanas. Lechu tiene otros episodios planeados, espero que no estén tan culeros. No, definitivamente no. Lo que viene para las próximas semanas, les prometo que va a ser más alegre. Voy a contar la historia de la Navidad. Seguro está culera también. Probablemente está basada en esclavitud, alguna cosa horrible. La historia de la humanidad es horrible, amigos, pero bueno. Gracias por escucharnos y espero que... Escuchen la pinche historia del chango. El chango el Ajá, tren, estaba vergas. los papalotes. Ahí está. Sí, o sea, si quieren escuchar un episodio divertido... El bocho que cruzó el lago. Sí, ahí hablamos de Hitler, pues, pero... Sí, sí. No, y en el del mono, que es también Sudáfrica y el colonialismo. Debe de haber un episodio en el que no hablemos ¿Es así algo estrictamente horrible. bueno? Ajá, donde neta no hablemos de nada feo, güey. Díganos en los comentarios cuál es el episodio más wholesome de los bardos de la historia. Sí, díganos en los comentarios cuál es el episodio más wholesome donde hablamos así de que tal persona fue muy buena durante toda su Y todos vida. lo quisieron y se murió bueno, hizo cosas buenas y se murió con los ojitos cerrados, dormido. Van casi 100 episodios y estoy seguro que no hay ni uno. No. Pero bueno, nosotros somos los bardos de la historia. Queremos recordarles que sigan este podcast en todas las redes sociales. Estamos en todas como @lechuvisa, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Y este podcast en particular está como @losbardos de la historia en Instagram. Pónganos comentarios y pónganos Likes. Compártanlo. Compártanlo. Un review positivo en donde nos escuchen. Así es. Descubrí que eso ayuda mucho. Cuando estamos grabando esto, tiene un par de días que salieron Spotify Wrapped. Y sí. grandes resultados. Muchísimas gracias, de verdad. Aparece hay algunas estadísticas que nos llamaron mucho la atención. Este podcast está entre los 10 más compartidos del mundo. No, el Sí, 10%. sí, entre el 10%. No mames. Entre los 10 del porcentaje. Ajá. Sí, ¿eh? Sí. Entre el 10% más compartido del mundo. Lo cual me hace muy feliz. También hemos subido un montón de los escuchas que están al pendiente. Para 90 y tantas personas somos su podcast número 1. Ujú. Para 90 y tantas personas. Yo no conozco a tantas que me lo hayan dicho. Entonces seguramente hay más de uno por ahí que nos tiene en esa lista. Si tú eres uno de esos que nos está escuchando, pues probablemente estés escuchando esto. Así Te que queremos. haznoslo saber en un comentario, etcétera. Corazoncito coreano. Compartan y sigan compartiendo sus Spotify Wrap. Hemos tratado de Sí. compartir y contestar a todos los que nos han mandado. ¿Sí es el corazón coreano? Creo que sí, güey. De verdad, muchas gracias. Se acercan los 100 episodios, se acerca el final del año, Se acerca el invierno. se acerca el invierno. No mames, ya voy bien avanzado en Game of Thrones. A ver, cuéntanos. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero por fin empecé a ver Game of Thrones y yo voy en la 5ª temporada. Ya se agüitó. No, ya me agüité varias veces. Así que veamos cómo sigue. Vamos a tener un Game Mostrómetro Sí. para que Sergio nos diga cómo se va sintiendo El en cada Game capítulo. Mostrómetro. El Game Mostrómetro. El Game Mostrómetro. Y ya cuando termine de ver el Game of Thrones, vamos a tener un episodio, ¿no? Así el es. Game Mostrómetro de los bardos de la historia, para que les cuente cómo me fue con el Game of Thrones. Nosotros somos los bardos de la historia que nos vamos, pero no sin antes recordarles como cada semana que... Mira, cabrón. Mira, cabrón. De verdad. Si estás en un antro y hay un grupo de morras, las morras no quieren hablar contigo. Si quisieran hablar contigo, ya te hubieran hablado. Entonces, no se peleen entre ustedes por ver quién le va a hablar. Nadie le aseguro? hable. Nadie les hable. Te aseguro que los vatos no quieren hablar contigo. Adiós. Adiós. Digo, las morras, güey. O los vatos también, güey. Vérgalo.